gobierno de Javier Milei anuncia y ratifica que a partir de septiembre se va a bajar el impuesto país. Lo hace de esta manera y lo analizamos con Hernán Lecher. De hecho, ya empezamos con la baja de impuestos. En septiembre va a empezar a regir la baja del impuesto país del 17,5 al 7,5. Y en el mes de diciembre se elimina el impuesto país. Buenas noches, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué es lo importante respecto de este anuncio del gobierno? Bueno, ahí escuchábamos a Javier Milei hacer los dos anuncios que tienen que ver con el impuesto país. La reducción significativa ahora del 17,5 al 7,5 y la eliminación del impuesto a fin de año. A ver, hay un par de cuestiones que sobrevuelan en la intención del gobierno, no solo que quieren bajar impuestos y demás, sino bajar la inflación, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero también reactivar la economía. Ahora yo quiero decirte una cosa, que a como vamos, recién mencionaba Cero, podemos agregar los datos de consumo de lácteo que salieron en el día de hoy, el nivel de actividad, lo que hicimos ayer, la verdad, la economía, y quiero mostrarte la portada, la economía está yendo al tacho. Bueno, esta es nuestra portada. Lo pedís, lo tenés, Hernán Lecher. No es el deseo, es la caracterización del momento. La actividad al tacho es lo que nos viene insistiendo Hernán Lecher desde que arrancó toda esta historia, trazando algunas racionalidades del esquema del plan económico de Javier Milei. Y ahí aparece el impuesto país, que también se está yendo al tacho. A ver, explícanos un poquito. En realidad intenta, yo te diría que el gobierno intenta con el impuesto país que esto se reactive. Si este tacho de alguna manera cambia su variable, su comportamiento. ¿Recordamos qué es el impuesto país? El impuesto país, a ver, cuando vos haces la compra de cualquier cosa en dólares, en el extranjero, en cualquier divisa, básicamente pagás 17,5. Y acá hay una mención importante, porque el anuncio que se modifica del día lunes es estrictamente para las importaciones de bienes y servicios. Es decir, si vos vas a comprar dólares para atesoramiento, que también tiene impuesto país, si vos vas a hacer un consumo con tarjeta, que también tiene impuesto país, si vas a pagar con tarjeta en el exterior, no van a reducir, al menos es lo que han anunciado, no van a reducir el impuesto país en ese tipo de operaciones. Sí en las operaciones que realizan los importadores para el proceso productivo, para ponerte en la góndola determinado producto. ¿Cuál es la intención? Porque entiendo que el gobierno se reunió con empresarios y les pidió que se traslade a precios lo que le relaja los impuestos o la sobretasa por el impuesto país. Permitime mostrarte, hay tres preguntas para responder. Si querés vamos a las primeras placas. La primera duda que surge de esto es, acá nos corremos un poquito para atrás, esto me parece importante mencionarlo. Esta operación que se realiza hoy, o se realiza el día lunes, que es la reducción del impuesto país, está compensando algo que hizo el propio gobierno el día 13 de diciembre del año 2023. ¿Qué quiso hacer en ese momento? Bueno, aumentó el impuesto país porque iba a devaluar o devaluó en simultáneo y entonces mejoró la recaudación de manera significativa. De hecho, el impuesto país es el impuesto, lo venimos diciendo, que más aumentó, que más dinamismo tuvo. Bien, tuvo un efecto claramente recaudatorio. En aquel momento impulsó al alza la inflación, el gobierno intenta que sea a la baja. Pero la primera cuestión, y pasamos a la placa siguiente, es, Hernán, si tenía intenciones fiscales, ¿qué puede pasar si lo sacamos? Bueno, yo hice un ejercicio. A ver, ¿qué pasaba con el resultado financiero de enero a julio si vos, en lugar del impuesto país al 17,5, lo aplicabas al 7,5? ¿Bien? Mirá, el resultado financiero te daba todos los meses positivos, salvo el último. Estos son todos los superávit que el gobierno viene gritando gol. Exacto. Fíjate que el último, estamos hablando del financiero, no el primario. El financiero es con los intereses de deuda. El último mes ya te había dado resultado negativo. Pero si vos te fijas, si en lugar de eso el impuesto país hubiese sido el 7,5, tenías 4 meses de déficit. Y el último mes era muy importante. De 1 billón. ¿Qué tal? ¿Esto para qué? Para pensar que puede pasar para adelante. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Intentar compensarlo con el blanqueo. Vos me mirás y decís, pero el blanqueo por única vez. Sí, es por única vez. Bueno, ¿abre la puerta a un ajuste futuro? Y a mí me parece que sí. A ver, quiero entender esto, a ver si lo podemos explicar de la mejor manera. El gobierno saca el impuesto país, cumple con esa promesa. Ahora vamos a ver qué le pide a los empresarios o por qué lo hace en concreto. Pero claro, deja de recaudar todo eso.
tiene la consigna del superávit. El equilibrio fiscal no se toca, con lo cual, si no compensa ese ingreso con otra cosa, la motosierra es más fuerte que nunca, digamos, el ajuste. ¿Qué va a recortar? Lo que yo diría es, si efectivamente el gobierno quiere sostener el superávit, va a tener que hacer un recorte adicional en algún lado. ¿Bien? Bien. Lo de ganancia no compensa. ¿Bien? Entonces, uno de los temas principales para mí, prefería arrancar por esto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Va a bajar la inflación? ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué bajaría de acuerdo a lo que piensa el gobierno? Si yo imagínate que tengo este saco, lo traigo de afuera y cuando lo traje pagué 17,5 y ahora voy a pagar 7,5, más barato. Tiene que bajar. Tiene que bajar. Sí. Debería bajar. Sí. Lo que le preocupa al gobierno es resolver estas dos cuestiones, la inflación núcleo y la inflación mayorista, sobre todo el IPC también, pero estos dos, que si vos te fijas, están estancados. El gobierno quiere que baje a 2% y fíjate, la núcleo se clavó ahí en 3,8 y no baja. Lo dijo Letcher en abril. Dijo Letcher, lo que viene es esto, es esta meseta. Y en la mayorista un poquitito mejor, pero el último mes incluso tuvo incremento. Lo mencionábamos acá, con lo cual acá tiene una postal que le preocupa. Quiere ver si con esto del impuesto país baja la inflación al 2%, no porque quiera que a nosotros nos vaya bien, tiene un efecto macroeconómico. Quiere que se muevan a la par de la devaluación, del tipo de cambio. Ahí entra lo que cuenta hoy Leandro Renú en página 12, que el gobierno se comunica con las empresas y dice, bueno, yo cumplo, bajo el impuesto país, ustedes trasladen a precios. Mirá la placa que sigue, porque acá te quiero explicar el problema que tiene el empresario. Es medio técnico, pero es importante. Las importaciones de septiembre no van a tener o van a tener el impuesto país al 7,5. Sí. Pero tenés un pequeño problemita. Vos sabés que cuando yo voy a importar este saco, y lo importé, por ejemplo, en mayo, en realidad me pagaron el 25% de los dólares de esta importación en junio, el 25% en julio, el 25% en agosto y el 25% en septiembre. Es decir, hay un 25% de importaciones que yo hice en mayo que ya pagué el impuesto país porque se paga anticipado, se paga el 90% en mayo. Con lo cual yo lo tengo que sostener en el precio para recuperarlo. Medio que ya está, te lo tendrían que devolver, pero no te lo van a devolver. ¿Y esto a partir de cuándo se cortaría? ¿Cuándo podría verse en precio en la baja realidad, es buena la pregunta, estas importaciones de septiembre, ¿cuándo me las pagan? Sin retención de impuesto país. Bueno, acá no me lo retienen, pero me van a dar los dólares en octubre y en noviembre. Bien, y si vos hacés la cuentita, recién en noviembre, te dirían que en diciembre tenés importaciones al 7% y al 7,5% y te cobran eso y se acabó la discusión. Bien. ¿Se entiende? Sí. Vos ya tenés esto en precio. Lo voy a bajar si yo ya lo pagué, el impuesto país, por lo que voy a vender en septiembre. ¿Se entiende? Sí, claro. Ese es el problema que tienen los empresarios y que yo creo que puede impactar negativamente para las ambiciones del gobierno en la baja del impuesto de la inflación respecto del impuesto país. Bien. Bien, y vamos a la tercera pregunta, finalmente. ¿Esto va a tener efectos positivos sobre la actividad económica, que es en definitiva lo que queremos que suceda? Bueno, salió un informe de la CEPAL, probablemente lo has visto, mucha gente que nos está mirando probablemente también lo haya visto. El dato ilustrativo, y salió publicado en distintos lugares, es esto que estamos viendo aquí. El único país sudamericano que en 2024 va a tener caída, y vaya qué caída, casi del 4%, es la Argentina. Creo que se queda corto el número porque eso incluye el efecto que venimos mencionando aquí del sector agropecuario que tiene, en términos interanuales, un crecimiento fenomenal. Si le saco el sector agropecuario, estamos hablando de 6 puntos de caída en el año. Sí. Es una debacle fenomenal, pero además, fíjate, hasta Venezuela crece, ¿no? Digo, fíjate el escenario. La baja del impuesto país, conclusión, no creo que resuelva difícilmente la inflación, pero tampoco la cuestión de la actividad. Hablo con muchos empresarios que a esta altura me repiten una cosa que hace un año atrás uno no parecía imaginar, que es que me bajen la inflación no me resuelve que aparezcan las ventas. Con esta postal podemos concluir efectivamente que la economía se va al tacho. Gracias.